Padre bueno, que te damos gracias por este tiempo, Señor. Hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú has venido, Señor, a esta tierra para llevarnos hacia ti, Señor. Gracias porque hemos venido aquí para acercarnos ante ti, para buscar tu presencia, para adorarte, para alabarte y sobre todo para poder tener este tiempo especial como parte del cuerpo de Cristo, Señor, como la iglesia del Dios viviente. Padre, gracias porque sabemos que tú nos amas, que tú nos guardas, que tú cada día nos estás enseñando, Señor, la verdad de tu palabra. Y en esta mañana, gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros y nos llena de su poder, que nos llena de su unción, que nos llena de su sabiduría, que nos llena de su entendimiento, para que podamos entender y recibir la palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana. Padre, gracias por este tiempo. A ti sea toda gloria y honra, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. El Señor es bueno, amén. Cada semana estamos agradecidos a Dios por todo lo que estamos aprendiendo de Él. Y en esta semana vamos a seguir afirmando nuestro conocimiento del Señor. Creemos de que Jesucristo es el Cristo, amén. Jesús es el Señor, es la razón por la cual el evangelista Juan escribió este evangelio con el único propósito de que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, pudiera entender de que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Por eso él dijo claramente en Juan 20:31 que para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Y a través de los primeros capítulos que hemos ya estado viendo del Evangelio de Juan, vemos claramente cómo Juan va poco a poco revelando quién es este Mesías, de dónde viene este Mesías, quién es realmente Jesús. A gran diferencia de los otros evangelios, Juan nos presenta a Jesús como aquel que viene de lo alto, ¿no? Aquel que viene directamente del corazón de Dios. Es más, dice que Él es la vida, que en Él está la luz de la vida que alumbra a todo hombre, que Él hizo todas las cosas y Él vino a esta tierra con el propósito de que todo el mundo pueda conocerlo como el Mesías, como el ungido, como el enviado de Dios. Amén. Pero avanzamos nosotros nuestro conocimiento y vemos que a medida que vamos conociendo cómo Jesús se va revelando quién es Él, muchas personas conocen y reconocen quién es Jesús. No solamente lo ven como un maestro, como un hacedor de milagros, sino lo conocen como el Mesías, como el Cristo. Los primeros discípulos empezaron a seguir a Jesús teniendo este enfoque, que Él era el Mesías, que Él era el ungido. Algunos de ellos sabían porque obviamente Juan el Bautista estaba anunciando que Él era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado de toda la humanidad, que Él era aquel que había dicho que iba a ser el ungido, el Mesías, ¿no? Pero muchos de los seguidores de Jesús empezaron a creer en Él por lo que Él era, no por lo que hacía, sino por lo que Él era. Pero vemos también un grupo de seguidores de Jesús que empezaron a creer en Él por las señales que hacía, ¿no? Y muchas personas en este tiempo están siguiendo a Jesús, están siguiendo a Dios, no tanto a veces por lo que Él es, en realidad, sino lo estamos siguiendo por lo que Él está haciendo en mi vida, o por los milagros que estoy viendo que hace a favor de otras personas. Pero Dios quiere en esta mañana llevarnos a un nivel de vida donde podamos entender que todo ser humano necesita tener un encuentro personal con el Señor. Estábamos viendo claramente semanas atrás que el enfoque inicial de Juan era que nosotros pudiéramos conocer a Jesús. Y muchas veces nosotros no conocemos realmente a Jesús como Él es, ¿no? Algunos creen que Jesús es simplemente un profeta, otros creen que simplemente es un buen maestro de la ley, pero no conocen realmente a Jesús. Pero aquellos que conocemos a Jesús, aquellos que hemos creído en Él, aquellos que lo hemos recibido en nuestro corazón, obviamente tenemos un enfoque diferente de Jesús. Jesús no solamente es mi sanador, no solamente es mi proveedor, sino que Él es mi Dios. Él es mi Señor. Amén. Entonces, hemos seguido viendo la semana pasada que no solamente la gente conoce a Jesús, sino que Jesús nos conoce, que Jesús sabe muy bien quiénes somos. Jesús, ¿por qué? Porque como Él es Dios, en la omnisciencia, Él sabe quién es realmente cada persona. ¿Qué cosa estás pensando? Tal vez tú en este momento estás acá, presente en este lugar, pero tu pensamiento está en otra cosa. Tú estás pensando en otras cosas. Y Jesús conoce muy bien la intención de tu corazón. ¿Cuál es la razón que te motivó a la iglesia?
¿Por qué has venido? ¿Por qué estás escuchando este mensaje? Porque simplemente hay que cumplir, porque todos los domingos en la mañana tengo que estar en la iglesia, o porque realmente quiero conocer más de Él. Jesús te conoce claramente. Él sabe cuáles son las intenciones y los deseos de tu corazón. Y Él no solamente quiere conocerte, o mejor dicho, Él no solamente te conoce para poder juzgarte como algunos pensamos, no, sino Él te conoce porque quiere ayudarte y quiere llevarte a que tú conozcas o te encuentres con el Señor de una manera plena, completa, de tal manera que tú puedas disfrutar tu relación con Dios. Y en esta mañana vamos a ingresar a un pasaje muy importante. Vimos la semana pasada cómo Jesús estaba viendo cuál era la fe que tenía cada persona, una fe sincera, una fe real, no una fe que se mueve por lo que ve, sino que una fe que se mueve por lo que, ¿quién es Dios? Y nuestra fe tiene que ser motivada por saber quién es Dios. Y realmente cuando yo veo quién es Dios, entonces mi fe va a inspirarse, va a motivarse, va a poder tener un punto exacto de comunión con Dios. A veces mucha gente, como le digo, sigue a Jesús por lo que ve nada más, pero realmente no conoce realmente quién es Dios o cuál es el mensaje que Dios quiere darte. Vamos a ir a Juan capítulo 3. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que me acompañara. Juan capítulo 3, verso 1 al 7. Vamos a leer, es un pasaje muy conocido que muchas veces hemos hablado y hemos visto, y que a veces no nos damos cuenta digamos, la enseñanza y lo práctico que es este pasaje de la Escritura para la vida de cada persona, porque nos va a ayudar a entender claramente cómo nosotros vamos a empezar a ver y disfrutar el reino de Dios. Muchos de nosotros ya hemos pasado por esta etapa, muchos de nosotros ya hemos pasado por lo que este hombre va a pasar en esta escritura que vamos a leer. Pero qué importante es ver cuál es el lugar exacto que Juan nos quiere llevar, ahora que nosotros conocemos quién es Jesús. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 3, verso 1 al 7. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Por eso el verso 7 dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Para que podamos entender muy bien el contexto, Juan está llevando a sus lectores para que puedan entender que hay un punto trascendente en la vida de todo ser humano. Todo ser humano necesita nacer de nuevo. Y no es porque a mí se me ocurra, no es porque a Juan se le ocurra, sino que Dios así lo ha establecido. Es necesario que nazcamos de nuevo. Por eso que hoy tenemos como título nuestro tema es: Jesús te dice, es necesario nacer de nuevo. No es algo que un predicador te lo diga, no es algo que un evangelista te motive a tomar tu decisión por Jesús, no es algo que tal vez tu necesidad que estás pasando te lleve a tomar una decisión de nacer de nuevo, no, sino es algo que viene de Dios. Jesús mismo motiva y lleva a la gente a que puedan conocer, o mejor dicho, puedan nacer de nuevo. ¿Y en qué circunstancia dice Jesús de este punto? Es en algo tan interesante, porque vamos a darnos cuenta que Jesús, cuando vino acá a esta tierra, Él no vino pues a hacerse famoso, Él no vino a buscar fama, Él no vino a buscar una nueva religión, Él no vino a buscar un nuevo grupo, no. Él vino a mostrarte el amor del Padre, Él vino a mostrarte lo que tú necesitabas para poder vivir una vida
como Dios te había diseñado. Ahora nosotros como seres humanos tenemos dos opciones cómo vivir. ¿Vivimos conforme al plan y propósito de Dios o vivimos simplemente como cualquier humano común y corriente? Pero Jesús entiende a Nicodemo y vamos a ir analizando cómo Nicodemo se presenta a Jesús y cómo ese Nicodemo empieza a mostrarse lo que él es. Y muchas veces nosotros tratamos de decir, yo conozco a Dios, sí, yo sé de Dios, yo hablo mucho de Dios, yo realmente sigo la religión X, yo sigo la iglesia tal, y empezamos a ver cómo nos identificamos como que sabemos algo de Dios. En el verso 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Qué importante cuando Juan presenta en esta historia a Nicodemo, no era un hombre cualquiera, no era una persona cualquiera dentro del pueblo de Israel. Él lo describe claramente quién es Nicodemo. Ese Nicodemo dice, era un hombre fariseo. Y si nosotros conocemos un poco la cultura judía, los fariseos eran las personas que eran más celosos de la ley de Dios. Ellos conocían la ley de Dios, ellos sabían la ley de Dios al revés y al derecho, ellos sabían aplicarlo. Por eso eran muy celosos del cumplimiento de la ley. Usted va a ver en todos los evangelios quienes venían a acusar a Jesús, los fariseos. Decían, mira, la ley dice esto, la ley dice lo otro, y tú no lo estás cumpliendo. Y empezaban de una u otra manera a tratar de que el pueblo de Israel cumpla la ley de Dios. Nicodemo era uno de ellos, era un fariseo. Y si usted quiere tener un concepto más claro de qué nivel de conocimiento de la ley y cumplimiento de la ley estaban los fariseos, cuando Jesús hace este ejemplo, dice, no, si hay alguien que tiene que ingresar al cielo, tiene que ser un fariseo, porque ellos son celosos en cumplir toda la ley de Dios. O sea, Nicodemo conocía la ley de Dios. Y él se acerca a Jesús, ¿no? Porque ahora, Nicodemo no era simplemente un seguidor de los fariseos, era uno de los principales, era un líder de los fariseos. ¿Sí? O sea, agrega algo más. Era un estudioso, tan celoso de la ley de Dios como fariseo que es. Y se acerca a Jesús, se acerca a Jesús, ¿no? El verso 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿no? Fíjense que él se presenta a Jesús, amados hermanos, en una situación bien, bien diferente, bien distinta, ¿no? Porque Nicodemo, amados hermanos, el texto claro dice, ¿no? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo ve a Jesús y lo pone en la ley. Y ve lo que la ley dice respecto a los grandes, no maestros, los grandes líderes, cómo tienen que ser. Y ve a Jesús como una persona que realmente está cumpliendo toda la ley, porque por las señales que él hace. Entonces dice, si este hombre está haciendo señales de acuerdo a la ley, ¿qué quiere decir? Que es un hombre que viene de Dios, de acuerdo a sus conocimientos naturales. Y cuando nosotros vemos a Nicodemo, la forma como él se presenta, Nicodemo normalmente, amados hermanos, no va de día pues a ver a Jesús, ¿no? Sino que él va de noche. Y algunos tratan de poner muchos temas respecto al momento, a la hora que va Nicodemo, pero básicamente creo que Nicodemo lo que quería es honrar a Jesús por lo que él había encontrado, la actitud de Jesús de acuerdo a la escritura que él conocía, pero no quería chocar con la religión que él profesaba, la religión judía, los fariseos. Por eso fue de una manera, tal vez, al final del día, cuando todo el mundo ya estaba en sus casas. También se dice que Nicodemo fue de noche porque tal vez él quería tomar un tiempo especial con Jesús donde no había interrupciones. A esa hora de la noche ya todo el mundo estaba en sus casas, entonces él podía encontrar a Jesús tranquilo y poder hablar con él de una manera buena. Y creo que encontró lo que esperaba, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros que buscamos a Dios, lo buscamos de la manera que nosotros vemos la manera correcta de buscar al Señor. Y Nicodemo fue a buscar al Señor de esta manera. Y va y lo reconoce, le dice maestro, le dice, no, rabí, ¿no? Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Todo lo que eh,
Nicodemo estaba diciendo era lo correcto. Y Jesús no se sintió halagado por ello. Yo creo que Jesús entendiendo, acuérdense que habíamos leído versículos atrás, al final del capítulo 2, cuando decía que Jesús conoce a todos. Y Jesús conocía a Nicodemo. Jesús te conoce a ti. ¿Cómo tú te acercas al Señor? ¿Con cuántas palabrerías puedes acercarte a Él para halagar a Dios? Nicodemo se acercó diciendo, sí, Rabí, tú eres ungido de Dios, tú eres venido como maestro, porque las señales que hacen manifiestan que tú eres tal persona. Y trató de halagar al Señor. Pero Jesús conocía a Nicodemo. Conocía que él tenía un deseo, un amor, un temor de Dios. Nicodemo buscaba a Dios de todo corazón. Tal vez la religión lo llevó a que sea un hombre como fariseo, ¿no? Celoso de la ley, pero Jesús lo conocía. Amados hermanos, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero Jesús te conoce. Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Sabe con qué intención nos acercamos a Él. Sabe cuál es el deseo de nuestro corazón cuando vamos a buscarlo a Él. Y Nicodemo fue en busca de este Jesús. Y entregó obviamente ¿cómo se puede decir? Su halago a Jesús por todo lo que él había visto de acuerdo al conocimiento que tenía. Pero Jesús en el verso siguiente va a empezar a lo va a llevar a un nuevo nivel de vida. Y Nicodemo va a chocarle a él. Y como a muchos de nosotros también nos ha chocado cuando vemos esto, ¿no? Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Acuérdense, Nicodemo como conocedor de la ley, como fariseo, como uno de los principales de los fariseos, él conocía la ley de Dios y quería ver el reino de Dios. El gran celo del pueblo de Israel, amados hermanos, es poder vivir esa promesa que ha dado Dios de vivir eternamente con Dios. Pero Jesús le pone, como dice un padre, y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese que a pesar que Nicodemo tenía el conocimiento natural de las cosas de Dios, no podía ver el reino de Dios. Él podía tener un entendimiento. Es como que si usted, por ejemplo, yo le digo, ¿cuánto de usted de repente conoce las murallas de China? Tal vez usted lo ve por YouTube, lo ve por historia, lo ve en un libro, ¿no? ¿Cómo son las murallas, ¿no? La gente paseándose por ahí, qué bonito, ¿no? Pregunto, ¿tú lo conoces realmente? ¿Lo has visto? ¿Has estado encima de ellas? ¿Has estado paseándote, mirándote? Una cosa es que uno te cuente o que tú veas, y otra cosa es que tú realmente estés allí viendo lo que realmente es lo que tú estás buscando. Y aquí, básicamente, Jesús le dice, de cierto te digo. Y acá hay una afirmación, cuando Jesús cada vez que en las escrituras, en los evangelios vemos que dice, de cierto te digo, lo que le está diciendo es, esta es una verdad que es necesario que tú le tomes mucha atención. Esta es una verdad que no es cualquier verdad, es lo más principal, lo importante en tu vida. Si usted quiere equiparse de los puntos más importantes de lo que Dios dice, vea los evangelios cada vez que Jesús diga de cierto te digo, quiere decir, a eso tengo que yo notarlo y hacerlo como algo vital en mi vida. Y Jesús dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchas veces, amados hermanos, nos hemos acercado a Dios, como le digo, a través de nuestras necesidades, o a través de una religión, o a través de repente encontrar un lugar donde yo me siento bien. Pero el sentirte bien, el estar cómodo, el recibir algo de un lugar, no te acerca al reino de Dios. Pero sí el nacer de nuevo. Jesús dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos ver el reino de Dios? Amén. Si queremos ver el reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Y si nosotros ya hemos nacido de nuevo, entonces estamos en el camino correcto. ¿Para qué? Para ver el reino de Dios. Y Nicodemo básicamente recibe esta instrucción de Jesús de una manera literal, de una manera natural.
Como tal vez nosotros, y obviamente ahora tal vez muchos de nosotros entendemos lo que Jesús quiso decir, pero si yo lo leería de una manera literal, ¿qué diría, no? De cierto, tío, que el que no nace de nuevo no puede ver nacer de nuevo, o sea, regresar a mi nacimiento de hace años atrás. Y es lo que Nicodemo le va a decir a Jesús, le va a responder a Jesús. Y a veces nosotros pensamos que esa es la manera como nosotros de repente tenemos que vivir las cosas de Dios. Pero acuérdense, Jesús nos va a enseñar en esta mañana cómo tenemos que tomar las cosas de Dios. Por eso que Jesús que nos conoce, Él sabe realmente cómo nos acercamos a Él. ¿Cuál es la fe que tienes para con Él? ¿Es una fe simplemente eventual? ¿Es una fe de repente que estás moviendo tu fe para obtener lo que quieres de Dios nada más? ¿O es una fe sincera, honesta, que quieres conocer a Dios con todo tu corazón? Amén. Acuérdense que Nicodemo era un hombre que conocía la ley de Dios. Tal vez él conocía la ley de Dios más que todos nosotros que estamos acá. No era cualquier persona. Era un erudito de la ley de Dios. Él sabía las escrituras. Si yo le pregunto, ustedes conocen un poco el Antiguo Testamento y de repente la justa Salmos, Proverbios y algunos libros de Génesis por allí. Pero Dios le dice a Nicodemo que tú tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Y aquí el punto que Dios te quiere llevar es que Dios no quiere dejarte a medias en tu conocimiento de Él. Jesús quiere llevarte a que tú conozcas las cosas tal como son. El Señor quiere llevarte a que tú conozcas, que tú puedas ver, que tú puedas disfrutar. La gran diferencia de la vida cristiana con una religión es que la religión trata de calmar tu ansiedad, pero Jesús no calma tu ansiedad, Jesús soluciona tu problema de raíz. Por eso Él quiere que tú puedas ver el reino de Dios, tú puedas disfrutar del reino de Dios, tú puedas gozarte del reino de Dios. Amén. Entonces, Nicodemo le va a responder a Jesús y le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y a veces nosotros tratamos de ver las cosas de Dios de la manera natural. Tratamos de tomar las cosas de Dios de una manera común. A veces vemos las cosas de Dios no en el ambiente como Dios lo muestra, sino de un ambiente natural. Estamos muchas veces como este hombre que se acercó al profeta en el Antiguo Testamento y quería ser sanado de lepra, ¿no? Y él básicamente dijo, no, yo quiero que vaya y el profeta haga esto, lo otro, para yo ser sano. Y el profeta le dijo, simplemente anda, báñate en el río, ¿no? Para que sea sano. Y ni siquiera se acercó a él, ni siquiera lo recibió, simplemente mandó a su criado. Y él se sintió ofendido. A veces nosotros, cuando actuamos en la carne, cuando actuamos en lo natural, a veces nos vamos a sentir ofendidos por las cosas como Dios hace o como Dios actúa. Pero necesitamos enfocarnos básicamente en lo que Dios quiere enseñarnos. Si nosotros entendemos lo que básicamente Nicodemo dijo, en verdad suena una locura, ¿no? Suena una locura porque muchas veces no nos damos cuenta que a veces nosotros actuamos de una manera carnal, no de una manera espiritual. Nicodemo, siendo un maestro de la ley, conocedor de la ley de Dios, en vez de poner las cosas de Dios en su lugar, él simplemente, ¿qué hizo? Nuevamente a la carne y dice, ¿no? ¿Cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Humanamente nosotros diríamos, tiene razón, no puede, es imposible. Jesús está hablando algo que no tiene sentido. Y yo creo que cuando Jesús habla, no habla de un ambiente natural, habla de un ambiente espiritual. Vamos a llegar en su momento, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús en un momento estaba con los discípulos, mucha gente que lo seguía, ¿no? Y dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá comunión conmigo. Y ¡wow! La gente se escandalizó. ¿Cómo voy a comer su carne? ¿Cómo que es eso, no? Dice que muchos se apartaron de él. Y a veces cuando nosotros no entendemos las cosas como Jesús lo está diciendo en realidad, simplemente vamos a ver cosas en lo natural y no en lo espiritual. Por eso que es importante que como hijos de Dios nosotros escuchemos realmente qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y aquí es importante que nosotros demos lugar a que el Espíritu Santo nos revele
la palabra que Dios nos está dando. Porque muchas veces nosotros, amados hermanos, lo único que hacemos es leemos literalmente y creemos que así deben ser las cosas. Y no discernimos la palabra de Dios como debe de ser discernida, la cual debe ser hecha espiritualmente. Amén. Por lo tanto, necesitamos cada uno de nosotros entender que necesitamos de Dios para que podamos darnos cuenta que necesitamos cambiar las cosas. Amén. Jesús dice en el siguiente verso, le va a explicar a Nicodemo, al maestro, al maestro fariseo, le dice, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en este punto vamos a darnos cuenta de que Jesús básicamente está hablando de que nosotros necesitamos volver a nacer. Necesitamos nacer, pero necesitamos nacer, dice, del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Amén. Cuando hablamos del agua, básicamente dice la palabra de Dios como es el agua que limpia tu vida, el agua que te va a purificar. Y hablamos del Espíritu, es el Espíritu que viene a vivir a tu corazón y que va a quitar ese viejo espíritu y traer un nuevo espíritu para que tú puedas entender las cosas de Dios. Por eso Pablo decía a los Corintios que el que piensa espiritualmente va a entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son espirituales. Pero aquel que vive en la carne no va a entender las cosas espirituales. Amén. Y Jesús lo explica mejor, dice acá. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, Jesús le empieza a enseñar a este fariseo qué significa nacer de nuevo y cómo tú tienes que empezar a vivir esta nueva vida que Dios te está dando. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces dice Nicodemo, si tú estás pensando de la manera natural, solamente cosas naturales puedes ver. Pero si tú vas a ver o pensar en las cosas espirituales, entonces el resultado va a ser que vas a ver las cosas espirituales. Por eso que este mundo no entiende las cosas de Dios, porque vive en la carne. Para ellos es locura, decía Pablo. El evangelio para ellos es locura, para ellos eso no tiene sentido. Porque no lo van a entender, porque están en la carne. Como este fariseo, de igual manera, tampoco entendía las cosas espirituales. Jesús le está diciendo claramente lo que tiene que hacer para que pueda ver en su plenitud el reino de Dios, y él aún sigue pensando en la carne. Dice, ¿cómo yo puedo volver al vientre de mi madre, volver a nacer? ¿Cómo es esto? ¿No? Es imposible. Y es cierto, porque muchas cosas para el hombre en la carne son imposibles. Un hombre que estaba destinado para la muerte médicamente, humanamente en la carne, creyó en Dios. Y su confianza y su fe en Dios se fue de la carne al espíritu y obviamente vive porque creyó en el Señor, que el Señor era capaz de perdonar y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hay cosas que para el hombre son imposibles, pero para Dios todo es posible. Amén. Entonces Jesús le viene a decir, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por lo tanto, amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta cómo vamos a vivir nuestra comunión con Dios. ¿Cómo va a ser nuestra vida día a día? ¿Vamos a vivir movidos por la carne o vamos a vivir siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a vivir? Porque si nosotros empezamos a vivir por el Espíritu, entonces vamos a empezar a poder ver el reino de Dios. Vamos a poder ver todo lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Es por eso que en el verso 7 Jesús va, como decir, va a poner la cerecita en el pastel y le dice claramente, ¿no? Entonces, no te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. No te impresiones. No te quedes sorprendido cuando te digo que es necesario nacer de nuevo. Iglesia de Dios, es necesario que nazcas
de nuevo. Es necesario que tú empieces a vivir una nueva vida con el Señor. Es necesario que cada uno de nosotros puede darse cuenta de que la vida cristiana no es nada extraño ni místico, es algo real. Es algo real para todo aquel que cree, es algo real para todo aquel que pone su confianza en el Señor. Y cuando Jesús le habló a Nicodemo, no solamente le hablaba a él, sino le dijo, pues es necesario, porque toda persona necesita nacer de nuevo. Si tú estás escuchando este mensaje y aún no has nacido de nuevo, pues te digo, Jesús te dice, es necesario nacer de nuevo. Porque a medida que nosotros empezamos a vivir esta nueva vida en el Señor, ya no vamos a vivir en la carne, sino lo vamos a vivir en el Espíritu. Porque hemos nacido no de carne, como decía Juan 1:14, ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino hemos nacido por la voluntad de Dios. Juan, a través de todos estos versículos, nos está llevando a que nosotros podamos darnos cuenta que nuestra comunión con Dios, nuestro encuentro con el Señor, nos lleva a vivir una vida diferente. Una vida donde nosotros vamos a tener una comunión cercana con el Señor. Este nacer de nuevo, amados hermanos, no simplemente es un nacer emocional, no es un nacer con una fe tal vez forzada o fingida, sino es una fe sincera, honesta, de entrega total al Señor. Es por eso que el nacer de nuevo no nos va a llevar a que nosotros podamos vivir una vida tradicional, una vida religiosa o mística, sino al contrario, nacer de nuevo nos lleva a vivir una vida realmente conforme a los planes y propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que darnos cuenta que Nicodemo va a representar a muchos de nosotros, tal vez, religiosos, místicos, que tal vez nos acercamos a Dios con un corazón sincero, respetable, deseosos de conocer de Dios. Pero nos vamos a encontrar con que el Señor nos lleva a vivir una vida diferente. Por eso Jesús viene a nuestras vidas, amados hermanos, no solamente para tratar de parchar tu vida, no, Él viene para transformar tu vida. Ya vimos semanas atrás cuando hablamos que Jesús viene para transformar tu vida. Jesús te viene a mostrar cosas mayores porque Él te conoce y Él quiere que tú empieces a nacer de nuevo. Jesús te dice claramente que te es necesario que tú nazcas de nuevo. Es necesario que empieces a vivir una nueva vida, pero una nueva vida, amados hermanos, no en la carne, sino una nueva vida en el Espíritu. Porque las cosas de la carne te van a llevar a la carne. Y la carne te lleva a la destrucción, al caos y la muerte. Pero aquellos que viven en el Espíritu podrán vivir y disfrutar la vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, hoy podemos empezar a vivir una nueva vida, amados hermanos. Debido a este nuevo nacimiento que tenemos en el Señor. Esta nueva vida que es dada por el Espíritu Santo, la cual nosotros lo recibimos y lo creemos por fe. Esa fe, amados hermanos, que viene al poner nuestra confianza en el Señor Jesús. Esa fe que nos lleva a que nosotros podamos vivir una vida totalmente distinta. Y debe de inspirarnos a nosotros, decir, Señor, yo he nacido de nuevo, he nacido de Dios. He nacido para vivir las cosas de Dios, no las cosas de la tierra. Por eso Pablo le decía a los colosenses, si hemos nacido de nuevo, hemos nacido de arriba, tenemos que empezar a vivir las cosas de arriba, no las cosas de la tierra, ¿no? Tenemos que preocuparnos en ver todo lo que era de Dios, no las cosas que tal vez teníamos antes en nuestro diario vivir. Por lo tanto, hay una buena pregunta para ti en esta mañana. ¿Has nacido de nuevo? Jesús te dice, tienes que haber nacido de nuevo. ¿Realmente has nacido de nuevo o solamente estás practicando alguna religión en tu corazón? Porque mucha gente en la iglesia está en la iglesia, pero básicamente ellos no han nacido de nuevo a veces. Simplemente están practicando una tradición religiosa. Simplemente están asistiendo a una iglesia por X razón. ¿Has realmente experimentado una transformación interior por el poder del Espíritu Santo? Acuérdense que cada persona que se encontró con Jesús, su vida fue transformada. Hasta ahora hemos visto muchas situaciones que han pasado con muchas personas, que han reconocido quién era Jesús y su vida ha sido transformada. La pregunta es,
¿realmente yo he sido transformado por el Señor? Y si realmente he sido transformado por el Señor, entonces, ¿cómo está mi vida ahora? Hoy el Señor nos ofrece una nueva vida. Hoy el Señor no nos ofrece una religión más. Él no nos ofrece ser un caudillo de un grupo más. Él nos ofrece una nueva vida. Y esta nueva vida significa que tenemos que creer en Él. Tenemos que entregar y reconocer todo lo que realmente Él está haciendo en nuestras vidas. Y tenemos que darnos cuenta que nosotros vamos a nacer no de la tierra, no en la carne, sino de lo alto. Vamos a empezar a vivir una nueva vida donde el Señor nos está dando una vida diferente. Amén. Entonces, cuando empecemos a identificarnos con esta nueva vida que el Señor nos ha dado, con este nuevo nacimiento que el Señor nos ofrece, vamos a empezar no solamente a ver el reino de Dios, sino que vamos a empezar a disfrutar todo lo que este reino nos ha prometido. Amén. Acuérdense que el reino de los cielos no es comida ni bebida, no es lujos, no es dinero, sino es poder de Dios, es justicia de Dios, es vivir el plan perfecto de Dios en nuestras vidas. Y cada día nosotros necesitamos enfocarnos en esto. Señor, para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. Y el vivir es Cristo significa vivir el plan y propósito que Dios tiene para nuestra vida. Jesús en esta tierra vino a mostrarnos el camino al Padre. Su vida fue un claro ejemplo. Y su vida en la cual él empezó a vivir no fue una vida, amados hermanos, buscando lujos o riquezas, a pesar que él tenía todo lo que necesitaba. Él vino a buscar y cumplir el plan de Dios, el cual se le había encomendado en esta tierra. Yo creo que a medida que nosotros empecemos a vivir nuestro diario vivir, pensando en cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, nuestro nuevo nacimiento va a tener ahora un enfoque diferente. Nuestro nuevo nacimiento no va a ser simplemente ahora soy salvo, gloria a Dios, qué bueno. No, sino que ahora soy salvo para cumplir el plan y propósito de Dios para mi vida. Amén. Y poder ministrar y compartir a muchas personas lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer y cumplir en nuestro caminar diario. Amén. Terminemos esta mañana y esta reunión entendiendo que Nicodemo fue en busca del Señor, con una fe sincera, pero en su mente con muchos pensamientos tradicionales, religiones, culturas, conocimientos naturales. Pero el Señor lo llevó a un ambiente espiritual. Es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Y cada uno de nosotros en esta mañana tenemos delante de Dios un compromiso con Él. Decirle, Señor, ¿realmente he nacido de nuevo para ti? ¿Realmente he nacido de lo alto? Y estoy viviendo una vida pensando en lo celestial, en lo alto, en lo de Dios y no en lo de la tierra. Porque muchas veces, a veces las personas, como decía, se acercan a Dios simplemente para poder suplir sus necesidades o, o tal vez solucionar sus problemas. Y yo sí es cierto, Dios te va a ayudar porque Él te ama. Él tiene cuidado de todos aquellos que se acercan a Él confiadamente. Pero Dios no te quiere simplemente, como decimos criollamente, pararte la olla o ponerte un vestido, un zapato, o darte un trabajo, o darte lo que necesitas. A veces, yendo a este tiempo, a la moda es tener el último celular o la última tablet. No, Él no solamente quiere darte eso, sino Él quiere llevarte a que tú puedas entender que tu vida está directamente ligada a Él. Y para que tenga fuerza y tenga sentido, es que tú tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Amén. En esta mañana, si aún tú no has hecho tu decisión por Jesús, es la buena oportunidad para decirle, Señor, quiero nacer de nuevo. Yo creo que Nicodemo, al terminar esta visita de Jesús, él no salió igual. ¿Y cómo sé que no salió igual? Porque vemos a través de las Escrituras cómo este Nicodemo seguía a Jesús, tal vez aún siguiendo su tradición, su religión, siendo fariseo, pero en su corazón él había sido transformado por Dios. Él había podido entender que era necesario que nazca de nuevo. Creo que Nicodemo nació de nuevo en ese día. ¿Por qué nació de nuevo? Porque Jesús le dijo, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y tenemos que cada día nosotros tener esta confesión, decirle, Señor, gracias, porque he nacido de lo alto, he nacido de nuevo. Ahora puedo ver y disfrutar el reino de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo que tú nos has dado. Señor, qué bueno es saber que tú nos enviaste tu palabra, Señor,
Tú nos enviaste a Jesús a esta tierra para que a través de Él podamos entender que es necesario que cada uno de nosotros pueda nacer de nuevo. Padre, tal vez nuestra confesión inicial fue una confesión por necesidad o emoción o por compromiso, pero en esta mañana queremos hacer una decisión correcta delante de ti, con una fe sincera, con un corazón sincero delante de ti, decirle, Señor, yo nazco de nuevo. Yo creo en el mensaje que tú nos has dado. Yo creo que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo, que tú eres la esperanza que nosotros tenemos para poder vivir una vida cerca de ti, Señor. Libres, plenamente y verdaderamente libres de toda esclavitud de pecado, libres de toda esclavitud de engaño, de toda enfermedad, de toda confusión, de toda carencia. Hemos nacido de nuevo para vivir plenamente para ti, Señor. Y Padre, te pedimos que tú cada día nos enseñes y nos instruyas a vivir conforme a esta verdad. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque tú nos has dado una vida nueva, Señor. Una vida nueva, una vida que realmente nos lleva a vivir una vida conforme a tus planes y propósitos, Señor. No conforme nosotros nos imaginamos o pensamos, sino una vida que va más allá de nuestro entendimiento. Porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y ayúdanos a ver las cosas como tú quieres que lo veamos. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu gran amor y tu cuidado, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén.